Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias Señor, porque nos permites un día más oír tu sabio consejo. Mi Señor, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablándonos a nuestro corazón, a fin de que podamos entender, asimilar, a fin de que se quede arraigada tu palabra. Mi Señor, gracias por lo que estás haciendo en la congregación. Gracias, Señor, porque cada día podemos ver tu mano de sustento, tu mano poderosa en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Estamos estudiando este libro hermosísimo. Yo espero que lo estén disfrutando todos. Primera de Corintios. Mis hermanos, este mensaje se llama En la congregación, pero lejos de Dios. En la congregación, dentro de una iglesia cristiana, pero lejos de Dios. ¿Te acuerdas el caso de Judas? Muy cerca de Cristo. Poco más de 3 años y medio, muy cerca de Cristo, pero nunca habitó en su corazón. Muy cerca de Cristo, pero muy lejos de Él. Nunca le permitió entrar, su corazón fue endurecido y desde hace 2000 años, mi querido hermano, Judas se está brincando en el infierno. En la congregación, pero lejos de Dios. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile: ya te vi que estás aquí, pero ¿estás cerca de Dios? Así pregúntale. ¿Está cerca de Dios? Porque estar en la congregación es una cosa, pero estar cerca de Dios, mi querido hermano, pues es otra onda, dijera la chaviza. Vamos a la diapositiva número 1, por favor. Entonces, ¿va a estar muy bueno el mensaje? Pues yo espero que sí, mi hermano. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Mira la diapositiva 1. Dale un codazo que tienes al lado y dile: ¿vas a ir al baño? Porque tiene llave ya, ya tiene llave. Mira diapositiva 1. Esto fue, hoy vamos a empezar el capítulo 3. Pero esto necesitamos tenerlo en mente para que podamos entender el capítulo 3. Mira el capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado integridad, madurez espiritual. Y ya lo vimos, esa sabiduría directamente está ligada a la llenura del Espíritu Santo, directamente está ligada a soportar las aflicciones, está ligada, tiene que ver con haber entregado el corazón completo a Dios. Si te fijas cómo podemos darnos fácilmente cuenta quién está maduro, quién no camina o quién aún ni siquiera empieza a caminar.
La madurez, la sabiduría, tiene que ver con el discernimiento. Y los que son íntegros o maduros espirituales frenan su lengua. Importante, ¿eh? Importante. No hablan más que para edificar. Si tú, mi querido hermano, todavía hablas lo que se te viene, todavía te falta mucho, mucho camino. En el versículo 7, mas hablamos sabiduría, esa misma sabiduría, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y una parte de la llave es el amor entre los hermanos para descubrir esa sabiduría oculta. Porque hay muchos dentro de las congregaciones, pero que no aman a las personas, que no aman a los hermanos, que no han aprendido a amar a las personas. Y mi hermano, mi querido hermano, pues no están caminando. Y más si tú volteas y dices, uy, a mí hasta me caen gordos. Mi hermano, estás muy lejos de entender lo que siquiera significa el evangelio. Por eso, mi querido hermano, cuando llegan a la congregación y hacen malas caras, cuando llegan a la congregación y hacen groserías, cuando llegan a la congregación y voltean la cara, pues inmediatamente, pues ya del amor, mi hermano, pues ya no hablamos. Ya no hablamos. Entonces, una parte de la llave es el amor. La otra parte de la llave es la obediencia a Dios. Siguiente diapositiva. En el versículo 9 nos dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Esas cosas, versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros, a los íntegros, a los adultos espirituales, a los que aman a los demás, a los que obedecen. Dios se las ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Versículo 14, pero el hombre natural, pero el hombre físico, el hombre sensual, el animal, el irregenerado, no percibe, no acepta, no tolera las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es imposible que las entienda. Versículo 15. En cambio, el espiritual, el maduro, el lleno del Espíritu Santo, el que soporta las aflicciones, el que le ha entregado por completo su corazón a Cristo, el que tiene discernimiento, el que frena su lengua, es el mismo. El espiritual tiene la capacidad de evaluar todas las cosas. Y esta sabiduría, mi querido hermano, versículo 16, por eso dice: nosotros, los maduros, tenemos la mente de Cristo. Sabiduría de lo alto, dice Santiago. Vamos a 1 Corintios 3 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Te acuerdas que vimos Proverbios capítulo 2? Impresionante. El espiritual tiene la capacidad de evaluar todas las cosas, absolutamente todas, todas. Y mira, viene después del capítulo 2, donde nos habla de sabiduría, de madurez espiritual, de que tenemos la mente de Cristo, de que el espiritual puede juzgar todas las cosas. La contraparte. De manera que yo, el apóstol Pablo, hermanos. Es importante que notes esa palabra hermanos, porque les dice, pues hermanos, les dice son sellados, les dice son hijos de Dios, no les dice hijos de Satanás, ¿verdad que no? Entonces fíjate bien, les dice hermanos, ustedes son sellados, son hijos de Dios. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Después de que en el capítulo 2 habla tremendamente o impresionantemente de la sabiduría, en el capítulo 3 les dice, pues somos hermanos, pero no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, sarquicos en el griego, mundano, irregenerado, físico, sensual, quiere decir controlado por la vieja naturaleza. Es decir, estaban dentro de la congregación cristiana. Ahorita ya tenían años de cristianos, aproximadamente entre 4 y 5. Fíjate bien. Pero fíjate lo que dice ahí. Ustedes se comportan como mundanos, como irregenerados, como sensuales. Se comportan como controlados por la vieja naturaleza. Y mira lo que dice al final. ¿Son qué? Niños en Cristo. Nepios en el griego. Es la palabra para bebé o para creyente inmaduro. Es decir, ¿a los cuántos años, mi querido hermano, dejan la mamila los niños? Más o menos a los 2, 3. Ay, es mucho. Como a los 2, ya le dice uno, oye, ya estás viejo. Porque pues, se ven chistosos. Al principio, pues sí, con su mamilita, ¿no? Pero ya de 2 años, bien grandototes y con su mamila, pues ya como que dice uno, bueno. Pues estos hermanos tenían casi 5 años, casi 5, y traían su mamila. Versículo 2. ¿Qué te parece? Mi hermano, hay unos que tienen 50 años de cristianos, no de edad. De cristianos y andan con su mamila. De 20, de 25, de 30 años. Niños en Cristo. Hijos negligentes de Dios. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, carne en el griego, porque aún no erais capaces. Y quiero que pongas atención porque en este versículo 2, Pablo recuerda cuando fue a Corintio, más o menos unos 5 años antes. Y mira lo que dice aquí. Os di a beber leche y no carne. ¿Por qué? Porque pues obviamente los estaba evangelizando. ¿Te acuerdas cuánto tiempo duró el apóstol Pablo en Corintio? ¿Te acuerdas? 1 año y medio, 18 meses. Pablo al principio de la conversión de los corintios, pues evidentemente los trató con suavidad. Y la razón por la cual se le da leche a un bebé, pues obviamente, ¿verdad? Es obvio. Tú no le puedes hablar de escatología, tú no le puedes hablar de profecía, tú no le puedes hablar de muchas cosas a alguien que apenas va escuchando del evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, os di a beber leche y no carne, porque no erais capaces. Pero esta carta la escribió 5 años después. Y mira lo que les dice. Pero pues no sois capaces todavía. Después de 5 años en el evangelio, les dice el apóstol Pablo, no son capaces todavía. Es decir, no han crecido. No han crecido. Imagínate, ¿has comprado algún árbol frutal? Sí, yo creo que sí. No, mis hermanos Chepis, no. Pues cómo no, pues un árbol frutal, un limón, un mango, algo, ¿no? Las venden en el tianguis, los árboles frutales. Date una idea.
que tú llegues y pongas tu plantita. 1 año y no crece. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Qué le haces tú a la planta? ¿La tiramos, ¿verdad? ¿O la cortamos? O a ver qué le hacemos. Para la gloria de Dios, mi querido hermana Chepis, Dios no es igual. Pero es triste, ¿verdad? Versículo 3. Miren lo que dice ahí. Entonces no son capaces todavía. Han pasado 5 años y ustedes siguen siendo niños espirituales. Porque aún sois carnales, otra vez sarquicos. Son controlados por la vieja naturaleza. Pues habiendo entre vosotros celos. Esa palabra en el griego, celos, me pone la diapositiva 3, por favor. Es usado de 2 maneras. Celos, la misma palabra. Tiene una connotación positiva y una connotación negativa. De manera positiva, es celo por la santidad, o celo por la palabra, o celo por Dios. Cuando te da coraje que no vienen los hermanos, por ejemplo, en martes, o que no asisten a la reunión de varones, o que no el domingo, dices tú, ay, pues ¿por qué no vienen? Ese celo es de manera positiva, pero también denota de manera negativa, quiere decir envidia, celos. Y ese era el tipo de celos que tenían o que había en la congregación de Corintio. Y mira, yo te puse unos ejemplos, mira. Hechos 5:17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Cuando vieron la sanidad de Pedro con Juan y todo lo que estaba pasando, se llenaron de celos. En Hechos 13:45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esa palabra en Gálatas 5:20 la encontramos en las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí está, mira. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, envidia. En Gálatas son las obras de la carne. ¿Te acuerdas de la sabiduría terrenal, animal y diabólica? Pues ahí está presente. También mira. Porque donde hay celos, envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Regresa, por favor, ahí donde estamos en el versículo 3, 1 Corintios 3:3. Entonces mira, les dice, ustedes son niños en Cristo. Después de 5 años no han crecido absolutamente nada. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no han crecido. Versículo 3. Porque aún sois carnales, están controlados por la vieja naturaleza. Pues habiendo entre vosotros envidias, contiendas, esa palabra en el griego, eris, quiere decir pelea, lucha, rivalidad, riña, pleito o conflicto. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Por eso cuando hay riñas, por ejemplo, entre una familia, entre hermanos, ¿qué crees que son? Aparte de peleoneros, niños en Cristo. Cuando hay pelea entre hombre y mujer en el matrimonio, ¿qué son? Niños en Cristo. ¿Sí me entiendes? Cuando hay pleitos, riñas o contiendas en la congregación, ¿qué crees que son? ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Cuando llegan 2 personas conmigo, X personas, X, Y o Z, llegan conmigo a explicarme un problema. Yo antes de oírlos,
Porque dicen, es que yo tengo problema con él o ella conmigo o lo que sea. Inmediatamente me doy cuenta, antes de que me digan, que los dos están mal. Los dos. Y dice uno, ¿y cómo sabe? ¿A poco tiene mucho discernimiento? No, mi hermano. Porque con uno que estuviera bien de los dos, ya no venían. El otro vería las cosas de manera espiritual y diría, ay, es que este es niño. Ay, es que esta es niña. Y diría, Señor, ayúdale, o dale unos catorrazos, unos coscorrones, o unas patadas, o unas nalgadas. Ayúdale, por favor. Pero desde que vienen yo digo, y ya los oigo. Obvio, ¿verdad? Les doy el consejo. Pero ¿sí te fijas, mi querido hermano? ¿Sí te fijas? Esta palabra eris, contiendas, también está acá en las obras de la carne, también. Acá en Filipenses 1:15, no vayas, dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. O sea, hay predicadores del evangelio que lo hacen por envidia, por contender. Y dices tú, ¿a poco? Pues sí. ¿Qué te parece, mi querido hermano? ¿Qué te parece? Quiero que pongas atención porque de los celos, de la envidia, nace la rivalidad, la contención, el pleito. Y después de eso, de la envidia, la rivalidad, mira, la disensión. Dixostasía en el griego, la desunión, la división, la discordia. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra disensión? Mantenerse aparte. Tú cuando mi hermano, aquí es evidente cuando las personas se apartan. Es evidente. Te das cuenta inmediatamente que hay algo en su corazón y no es bueno. Mira, entonces ya viste por qué les dice el apóstol Pablo. Ya viste por qué les dice, pues ustedes son carnales, controlados por la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque hay envidia y debido a la envidia tienen rivalidad. Hay contención y después de eso hay desunión, división, discordia. ¿No sois carnales y andáis como los hombres del mundo? ¿Como incrédulos? ¿Me pones ese mismo en NTV, por favor? ¿Cómo se llamó el mensaje? En la congregación, pero muy lejos de Dios. ¿Podemos estar aquí sentados, mi hermano? Sí. Pero estar totalmente alejados de Dios, sí. Andar en la carne, sí, mi hermano. Por eso es necesario que veamos qué camino están caminando nuestros pies, pero no bajo nuestros pensamientos, sino con la palabra de Dios en la mano. ¿Sí me entiendes? Mira en NTV, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Qué te parece, mi querido hermano? Es decir, que hay cristianos, hijos de Dios, que andan totalmente en la carne. Sí, mi hermano, totalmente. Hablan no para edificar, para destruir.
para lastimar. Sus obras son malas. Sus acciones son malas. ¿Pueden ser sellados? Sí, mi hermano. Pero están totalmente alejados de Dios y van a pagar las consecuencias. No te quepa duda. ¿Me pones la diapositiva 4, por favor? Ahora bien, mi querido hermano, mira lo que dice aquí esta diapositiva. La Escritura, la Biblia enseña que las congregaciones andan en la carne por algunas razones. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que las congregaciones andan o están caminando en la carne? Pues hay algunas razones. Número 1, porque la predicación no es bíblica. Número 2, porque la predicación está mezclada, es decir, un poco de Biblia y un poco de filosofía. Un poco de Biblia y un poco de superación personal. Un poco de Biblia y un poco de lo que no es Dios. Pero número 3, porque la predicación es 100% bíblica. Pero los hermanos quieren vivir igual. ¿Y sabes qué sucede, mi querido hermano? ¿Qué crees que cuando escribieron Primera de Corintios, ¿sí te acuerdas qué decían los de Corintios en el capítulo 1? Yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de ¿quién? De Apolos, hombre poderoso en las Escrituras. Otros decían, yo soy de Cefas. 3 predicadores de lo mejor. De lo mejor. Primera de Corintios, no había falsos maestros. Los falsos maestros llegaron un tiempo después, hasta la segunda carta, con 3 maestrazos de lujo. ¿Y cómo andaban los de Corinto? Así es que si aquí andamos en la carne, mi hermano, no me eches nomás la culpa a mí. ¿Sí me entiendes? 3 predicadores, maestros de lujo. De lujo. El apóstol Pablo, ¿te puedes dar una idea cómo predicaría ese chaparrito? ¿Te puedes dar una idea? ¿Cómo predicaría? ¿Apolos o Cefas? Ve a Gálatas 3:1, por favor. Entonces, mira, ¿por qué andan en la carne las congregaciones? Pues porque la predicación no es bíblica. O porque la predicación está mezclada. Verdad y medias verdades, o verdad y mentira. O número 3, porque la predicación es 100% bíblica, pero los hermanos, ¿hay algún hermano por aquí? Gloria a Dios. Pues porque los hermanos quieren ser los mismos. Es decir, oigo el consejo, pero yo soy fulano de tal. Y ese viejito gritón a mí no me va a convencer. Yo no te predico mis palabras, mi querido hermano. Yo te predico lo que dice la Escritura. Ayer platiqué en la mañana con un hermano y me decía, es que aquí es como vara la predicación. Y yo le decía, hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿A cuál de los predicadores de la Escritura después de una predicación le aplaudían? ¿O le decían, ay, qué bárbaro? ¿A cuál, mi hermano? Algunos apedrearon, a otros los persiguieron, a otros a espada. ¿Por qué, mi hermano? Porque la predicación generalmente nos dice lo que no queremos escuchar. Y él, pues es lo que no quiere escuchar, mi hermano. Mira algunos detalles de la iglesia de los Gálatas. Gálatas 3:1. Oh
Gálatas insensatos. Esa es una palabra muy fuerte en el griego. Insensato. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Miren lo que les dice el apóstol Pablo. Gálatas necios. ¿Quién los está engañando para que no obedezcan a la verdad? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, dice, ¿van a terminar en la carne? ¿Sabes qué eso estaba sucediendo, mi querido hermano? Muchos en la iglesia de Galacia estaban dentro de la congregación, pero estaban en la carne y no en el Espíritu. Es decir, no se alejaron de la iglesia, estaban en la alabanza, estaban en la predicación. O sea, ellos no dijeron, ay, yo abandono a Dios porque quiero andar en la carne. No creas que ellos dijeron, ay, nada quiero de Dios, yo quiero andar en la carne. No, mi hermano. Estaban dentro de la congregación, comían juntos, dentro de la alabanza, pero ya habían abandonado a Dios. Habían comenzado en el Espíritu, pero ya andaban en la carne. Ve a Gálatas 1:6, por favor. Miren lo que les dice el apóstol Pablo aquí en el primer capítulo. Esto es importante, sí, mi hermano, porque tú puedes estar aquí, pero estar alejado de Dios. Estar alejado de Dios. ¿Sabes qué sucede, mi querido hermano? Todos vamos en un mismo camino, en el mismo camino, pero diferente proceso. Diferente proceso. Unos van más adelante, otros más atrás y otros muy atrás. Y muchas veces el que va atrás no comprende lo que están haciendo los que van adelante. Y muchas veces por eso es necesario la comunicación, mi hermano, porque todo tiene una razón de ser. Dios nos va revelando, pero poco a poco, mi querido hermano. Poquito a poquito. Conforme vamos caminando y adelantando el proceso. Mira lo que dice el 1:6. Estoy maravillado, asombrado, anonadado. Eso quiere decir, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pero quiero que esta palabra que la Reina Valera traduce como alejado, quiere decir en el griego abandonar, o quiere decir cambiar de lado, o cambiar de equipo, como en el fútbol. Tú estás pateando para un lado, pero te cambias de equipo y ahora pateas al lado contrario. Pues eso quiere decir, mi hermano. El apóstol Pablo les dice, pues estoy anonadado de que se hayan cambiado de equipo o de que se estén cambiando de equipo. ¿A qué equipos estaban yendo? Pues al del Satanás. Al del Satanás, mi hermano. Esta palabra metatitsemi, alejado, se empleaba para aludir a la deserción militar, que se castigaba con la muerte. Entonces mira, les dice, estoy maravillado de que se estén cambiando de bando para seguir un evangelio diferente. Versículo siguiente, por favor. Miren lo que les dice el apóstol Pablo.
No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban. ¿Sabes qué quiere decir en el griego esa palabra? Sacudir con violencia. Y quieren pervertir, quieren cambiar, quieren transformar el evangelio de Cristo. Fíjate bien, mi querido hermano. Al modificar el evangelio tan solo un poco, Pablo dice que el resultado es que están caminando en la carne. Y es por eso, es por ese motivo que en el capítulo 5, el apóstol Pablo da una lista muy larga de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es por eso que en el capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne, y da una lista muy larga de las obras de la carne, porque el Espíritu Santo nos habla lo más claro posible, mi hermano. Que nosotros no queramos ver las cosas es otra cosa. Al despegarnos tan solo un poco de los parámetros de Dios, así como lo hizo Pedro ahí mismo en Gálatas capítulo 2, ¿te acuerdas que al principio andaba con los gentiles y participaba de las fiestas del amor cada 8 días? Pero luego cuando llegaron los judíos, ya no se juntaba con los gentiles y se juntaba con los judíos. ¿Te acuerdas? Y el apóstol Pablo le dice: a ver, ven para acá, Pedrito. Ven para acá. ¿Sabes por qué? Si te fijas que él no siguió el protocolo de la disciplina, hablar con él. Y si no entiende, llevar 2 testigos. Y si no entiende, decirlo a la congregación. No, mi hermano. Cuando está en peligro de que se parta la congregación, luego se tiene que actuar. Y de acuerdo a la estatura espiritual de Pedro, inmediatamente le dice sus 3. ¿Sí te acuerdas? Ok. Entonces, Pedro, cuando solamente un poco cambió los parámetros de Dios, andaba ya en la carne. Ahora, ¿qué tan grave? Vea Deuteronomio 13:1, por favor. ¿Qué tan grave es que alguien te aparte de Dios? ¿Qué tan grave es? ¿Sabes qué? A los ojos de Dios es gravísimo. Que alguien te diga: ¿pero a qué vas, hombre? ¿A qué vas? Es martes. Tú tranquis, ya fuimos el domingo. Ahorita vámonos a echarnos unos pambazos mejor. Vámonos al jardín. Estás joven. Ya te bañaste, mira, te ves bien bonita. Vámonos. Tú dile: apártate, Satanás. Apártate, Satanás. Mira, que ya hasta se tapó la boca. Dice: ay, Dios mío. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Es grave. Quien quiera que sea, que te quiera apartar de Dios tan solo un poco. Es grave, mi querido hermano. Pero aquí lo más grave es que a los corintios nadie los estaba apartando. Ellos solitos. ¿Te puedes dar una idea, mi querido hermano? Mira qué tan grave es a los ojos de Dios que alguien te aparte de él. Acá los Gálatas, sí, porque estaban enseñando otras cosas. Acá los Gálatas sí los estaban apartando y los estaban convenciendo. Aunque una de las evidencias de los hijos de Dios es que el Hijo de Dios no se desvía. 2 de Juan, versículo 9. El Hijo de Dios, el verdadero, no se desvía. Tan solo un poco se desvía. Luego llega el jalón de orejas, o la disciplina o el azote, y los mete otra vez al camino. Entonces fíjate bien, Deuteronomio 13:1. ¿Qué tan grave es a los ojos de Dios que alguien, sea quien fuere, te quiera apartar de él? Muy grave, mi hermano. Mira, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños. Fíjate bien, profeta o soñador de sueños,
y te anunciare señal o prodigios. 2. Mira, te anunció señal o un prodigio, un milagro. Mira, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció diciendo, después de que se cumplió lo que Él te dijo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. 3. No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. 5. Tal profeta o soñador de sueños, ese que te quiso apartar, ese que te dijo, esto va a suceder, y sucede. A ese, pero que luego te dice, vamos a servirle a otros dioses. Es decir, ya no vayas al templo, ya no sirvas a Jehová, tú estás joven. Mira lo que dice aquí. Tal profeta o soñador de sueños, que dice, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión, que te alejaras, que ya no obedecieras a Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino. Te quiso apartar del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 6. ¿Está hablando de un profeta o de un soñador de sueños? Ahora mira, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o aquí pudiera ser tu marido, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos. Quiero que tomes en cuenta que primero habló de una persona ajena, alejada de ti, que te quiso apartar del camino de Dios. Pero ahorita, mira, tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que tú ni tus padres conocisteis. 7. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. 9. Sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Qué te parece, mi querido hermano? ¿Es grave? No, no es grave. Es gravísimo. Acá en el Nuevo Testamento dice, si alguien fuera piedra de tropiezo, dice, pues más valiera que le amarraran una rueda de molino en el cuello y lo echaran al fondo del mar. Así de grave es que alguien te quiera apartar del camino, o que tú apartes a alguien del camino. Tu sangre, la sangre de esta persona, si tú apartaste a alguien del camino, va a ser demandada de tus manos. ¿Qué te parece, mi querido hermano? ¿Y sabes qué?
Después habla de los hijos de Satanás, de aquellos que no han oído el evangelio, de aquellos que no han pisado el templo, de aquellos. Y también habla de la misma manera. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Aquí estamos hablando de alguien que está perturbando a otra persona para sacarlo del camino. De alguien que está apartando a otra persona de Jehová. Pero hay otra manera aún más peligrosa, mi hermano. Más peligrosa. Ve a Éxodo 32:4, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Como Moisés tardaba en descender del monte del Sinaí, pues el pueblo se acercó con Aarón y le dijeron a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de acá de Egipto, dice: pues no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón dijo: ¿entonces quieren unos dioses? Pues a ver, échenme los aretes de oro de sus hijos, de sus hijas. Y se los traen a Aarón. Y mira versículo 4. Y él, Aarón, ¿sí te acuerdas quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? No vayas a decir: pues Aarón. No, hombre, hermano de Moisés, sacerdote del Dios Altísimo. En lo que Dios le estaba diciendo a Moisés: Aarón va a ser mi sacerdote perpetuo. Acá Aarón no estaba haciendo esto. Somos imperfectos, ¿verdad? Ok. Pero esto se escribió, mi querido hermano, como advertencia. Aarón no tenía Biblia. Nosotros sí la tenemos. ¿Quién tiene más responsabilidad? Nosotros. ¿Verdad que sí? Ok. Y él, Aarón, los tomó todo el oro de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjate bien. Aarón echó el oro al fuego y pues mira lo que hizo: un becerro de oro. Un becerro de oro. Y entonces, mira, le dice: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. 5. Y viendo esto, el becerro de oro, y viendo esto Aarón, mira lo que hizo: edificó un altar delante del becerro y pregonó, gritó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Fíjate bien, mi querido hermano. Ellos hicieron su becerrito de oro, pero ellos dijeron: mañana es fiesta para Jehová. Eso es lo que se conoce, mi querido hermano, como sincretismo religioso. Ahora no vais a decir tú: eso se oye muy feo. Mira, ¿qué es sincretismo cultural? Te voy a poner un ejemplo. Sincretismo cultural. México. ¿Cuánta influencia tenemos nosotros de la cultura estadounidense? Sarta. Por ejemplo, la música. Por ejemplo, el Burger King, el McDonald's, Starbucks, la ropa. ¿Sí te fijas? Tenemos muchas cosas. O sea, mezclamos muchas cosas. El Halloween, el Santa Claus, hartas cosas. Sincretismo cultural. Adoptamos muchas cosas de Estados Unidos. ¿Verdad que sí? Ok. Sincretismo religioso. Fíjate bien. Sincretismo religioso es adorar
al Dios verdadero, pero influenciado por el mundo. Es decir, con idolatría. Es decir, con pensamientos humanos. Es decir, con medias verdades. Con medias verdades. Por eso, mi querido hermano, las personas que predican, y por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no van a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, pues se van a ir a las fábulas, a las fantasías. Y por eso es, mi querido hermano, que la predicación de la palabra tiene que ser así como está en la Escritura. Le duela a quien le duela. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando yo estoy haciendo el mensaje, Dios me habla a mí. Hay mensajes que yo incluso los he escrito llorando. Se me seca la boca. Y yo mismo digo, Señor, ¿cuánto me falta? Y de la misma manera, yo quiero que tú te sientas igual cuando vienes aquí. No que te vayas más tranquilo, porque si tú de aquí sales bien contento, mi hermano, y bien feliz, ¿qué crees? Que aquí no estuvo Dios, mi hermano. Cuando tú abres la Escritura, te consuela. Eso sí, te asegura que eres hijo de Dios, te asegura que Él te ama, pero también te reprocha. ¿Qué? Lo que estás haciendo mal. Te reclama. Y ese es el sentimiento que tú te tienes que llevar en una o en cualquier predicación, si es que estuvo Dios ahí. Porque tristemente, mi querido hermano, así están muchas iglesias. Un poco de Biblia y un poco del mundo, para que se entretengan. Un poco de Biblia y es un club social. Un poco de Biblia y un poco de lo demás. Regresemos con la iglesia de los Gálatas. Regresemos con la iglesia de los Gálatas. Y quiero que me pongas mucha atención, mi querido hermano. Primero vimos cómo ve Dios que alguien aparte a otra persona de Dios. Ya lo vimos. Pero también vimos sutilmente cómo pueden mezclar lo que no es de Dios con Dios y decir, es Dios, es fiesta de Jehová. Pero las dos son enseñanzas muy peligrosas. Ahora fíjate bien, regresemos con la iglesia de los Gálatas y quiero que pongas mucha atención porque no te me vayas a perder. El evangelio tiene dos aspectos. Puede ser usado en dos sentidos. Número uno, están los hechos del evangelio. ¿Cuáles son los hechos del evangelio? Lo que está escrito aquí en la Biblia. Número dos, está la interpretación de los hechos. Solamente hay esas dos. Los hechos del evangelio que están escritos aquí. Pero número dos, la interpretación de los hechos. Vea 1 Corintios 15:3, por favor. Pon mucha atención. ¿Cuáles son los hechos del evangelio? Lo que está escrito. La muerte, la sepultura y la resurrección corporal de Cristo. Esos son los hechos. Mira lo que dice aquí. Porque primeramente os he enseñado. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Lo que asimismo recibí. Es el apóstol Pablo, lo que le dice a la iglesia de Corintio, que después vamos a llegar ahí. Dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo, dice, pues yo recibí.
Lo mismo. Mi hermano, por eso te digo que quien predique allá en la noche con Jesús, quien predique, ¿sabes por qué? No te debe interesar quién predique. Te debe de interesar de dónde sacó el alimento. ¿Por qué? Porque nosotros, los predicadores, mi querido hermano, no somos importantes. ¿Sabes qué? Somos los peores. Los de más abajo. Los que Dios nos sacó literalmente de la basura. Bueno, acá mi hermano Elías, pues no tanto. Él está un poquito más limpiecito. Pero la gracia es la misma, mi hermano. Es la misma. Y la sangre que nos lavó es la misma. Entonces mira, dice, ¿qué les he enseñado a ustedes? Pues lo que yo recibí. Mira, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjate bien, estos son los hechos del Evangelio. Que se apareció a Cefas y luego a los 12, pero después se apareció a más de 500 hermanos. Eso está aquí, a más de 500 hermanos. Estos son los hechos históricos del Evangelio, que no pueden ser cambiados. Alguien que no mencione todos estos acontecimientos, pues no está predicando el Evangelio. Estos hechos han de ser recibidos por la fe y solamente por la fe. Estos son los hechos del Evangelio. Ahora, la interpretación de los hechos del Evangelio. Los Gálatas, los de la iglesia de los Gálatas, ellos no cuestionaban ni ponían en duda los hechos del Evangelio. ¿Por qué? Porque hubo en este momento 500 testigos que habían visto a Jesucristo después de su resurrección, y aún muchos, dice, están con vida. Entonces la iglesia de Gálatas no podía decir, eso no es cierto. Entonces ellos no negaban los hechos. Ellos no negaban los hechos. Era imposible que pudiera negar los hechos. Pero ¿cómo interpretaban ellos los hechos? Había una herejía. Ellos estaban enseñando que necesitaban la sangre de Jesús y cumplir la ley mosaica. La sangre de Jesús y hacer la circuncisión. Es decir, los hechos, ellos decían, no, pues sí, eso es verdad. Pero pues nosotros pensamos que está bien la muerte de Jesús, su sangre, poderosa, poderosa. Pero primero hazte prosélito judío, cumple la ley mosaica. Lo mismo que el becerrito de oro. ¿Sí me entiendes? El becerrito de oro, y mañana es fiesta para Jehová. Pues es exactamente lo mismo acá, mi hermano. Si un gentil quería ser cristiano, se tenía que hacer primero prosélito. Y una vez que cumpliera la ley, pues entonces sí, que se convierta en cristiano. ¿Sí me entienden, mi querido hermano? Ahora, lo grave de esto, lo que te digo es que los corintios, nadie los estaba desviando. No había falsos maestros. Los falsos maestros llegaron muchos meses después. Los vamos a ver en la carta de Segunda de Corintios. Estos andaban en la carne
solitos, mi hermano, porque ellos querían estar así. ¿Qué pretendían los maestros de la iglesia de Galacia? Revolver la adoración y la fe en nuestro Señor Jesucristo con la ley mosaica. Es decir, era una versión judía del Evangelio. Sincretismo religioso. Por eso es, mi querido hermano, en esta iglesia se predica solamente la sana doctrina. Solamente. Tratamos de hacer las cosas para que la gente crezca. ¿Hay personas que les parece bien? Sí. Hay personas que no les parece bien, o hay personas que no les parece nada. Mi hermano, ese es otro asunto y es problema de ellos. Aquí hacemos únicamente lo que yo veo en la Escritura. Yo voy con Elías y oigo lo mismo que les diga Elías cuando le he dicho yo: Elías, predícales esto. Elías, es que hace falta que hables de tal cosa. Nunca. Y voy allá y digo: ay, Dios me habló en esto. Y voy acá con mi hermano Julio, igual. Y quien predique, igual. Y no nos ponemos de acuerdo. Yo oigo a Julio con alguna situación allá en la iglesia Las Palmas y él dice: yo les dije esto. Yo digo: pues es lo mismo que yo les diría. O sea, ni platicamos, ni nos ponemos de acuerdo. Es el mismo espíritu. A quien yo escuche predicar, yo digo: es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu. Ahora ya salió el podcast, ¿ya lo vieron? Ok, espero que lo compartan y tú puedes entender y ver que es el mismo espíritu. Entonces, ¿qué sucede en la iglesia de Galacia? Ellos pretendían revolver la adoración y la fe de nuestro Señor Jesucristo con o más la ley de Moisés. Sincretismo religioso. Ellos enseñaban que la fe en Jesucristo no era suficiente. Vamos a 1 Corintios 3:1, por favor. Mira 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2. Os di a beber leche y no vianda, no carne, porque aún no erais capaces hace 5 años. Y ahorita dice: pues no son capaces todavía, no han crecido. Versículo 3. Porque aún sois carnales. ¿Por qué? Pues porque hay entre ustedes envidias, pleitos y divisiones. ¿No sois carnales y andáis como incrédulos? Me pone la diapositiva número 4, por favor. Entonces, mira, la Escritura enseña, mi querido hermano, que las congregaciones andan en la carne principalmente por estas razones, mi hermano. Porque la predicación no es bíblica. Número 2, porque la predicación está mezclada. Y si tú te fijas, las primeras 2 se vieron hace 2000 años con los Gálatas. Y si tú te fijas, después de 2000 años, ahorita, en casi todos lados
te encuentras eso, un poco de Biblia y un poco de pensamientos, un poco de Biblia y superación personal, un poco de Biblia y un poco de lo que no es Dios. Pero también, mi querido hermano, la Escritura enseña que las congregaciones andan en la carne, aunque la predicación sea 100% bíblica. Pero muchos cristianos que están dentro de las congregaciones oyen el consejo, pero no lo quieren escuchar. Hace algunas semanas, mi querido hermano, un hermano que yo tuve la oportunidad de conocerlo por algunos años, del cual yo fui su pastor, no está aquí. Aquí se echó a llorar mi hermano y me dijo: ¿por qué no me pegó de patadas? ¿Por qué no me jaló los cabellos hasta arrancármelos para que entendiera? Yo le dije: mi hermano, pues es que eso no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y me dijo: es que fueron tantos años donde yo me acuerdo que usted me decía y que usted me decía y usted me decía, y yo, necio como una mula. Pues sí, mi querido hermano, sí. Yo te doy el consejo. Si tú abres tu Biblia y ves que son mis palabras, no te preocupes. Échatelas a la espalda o tíralas al piso. Pero si tú lo que ves que te estoy predicando, tú ves que es la palabra de Dios, cuidado, mi hermana. Porque no sea que se repita la historia de este hermano con alguno de ustedes. Mira, vimos los primeros dos nada más. El tercero, cuando los hermanos se empeñan en vivir igual, pues ese ya no lo pudimos ver, pero ese lo vamos a ver el domingo. Así es que no te pierdas ese maravilloso capítulo de Primera de Corintios. Mi querido hermano, mi querida hermana, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual.